Tenemos última hora de la Casa Real Británica y es que se ha producido un robo en las últimas horas en las dependencias del castillo de Windsor. Parece que dos delincuentes se han colado en Windsor el 23 de octubre y han realizado un robo a solo 5 minutos de donde dormían el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Estos dos ladrones que han asaltado su finca mientras dormía en casa con sus hijos. Una noticia que ha impactado a todo el Reino Unido, que cómo puede haber pasado algo así dentro de un sitio con tanta seguridad. Ahora vamos a detallar realmente dónde ha sido, porque como tal no es el castillo de Windsor, es un sitio muy amplio. Sabemos que la finca es enorme y que por algún sitio se han tenido que colar estas personas que por el momento no están detenidas. La cosa sucedió el 23 de octubre, o sea, ha pasado prácticamente un mes desde que sucedió este robo. Sabemos que todo se quedó en un susto y que no tuvo mayores consecuencias, pero la noticia de lo acontecido da bastante susto, porque por el momento no había trascendido, esto sí que es cierto, y como os digo, casi un mes desde los hechos. La prensa británica, como es lógico, dedica grandes espacios a este suceso en Windsor, mientras el príncipe Guillermo y Kate estaban en proceso de recuperación por el cáncer que padece y estaban durmiendo con sus 3 hijos. Por fortuna parece que no hubo daños, pero se están estudiando nuevas medidas de seguridad en el castillo para evitar que vuelva a ocurrir semejante hecho. Parece que han sido unos ladrones que estaban enmascarados, que hicieron uso de un camión robado para pasar el control de seguridad, un hecho que continúa bajo investigación policial, pero no se ha realizado ninguna detención por el momento. Esto es bastante extraño en cuanto al castillo de Windsor, que pasen este tipo de cosas, y obviamente se ha colocado la imagen y puesto en entredicho el tema de la seguridad y obviamente la imagen, como os digo, de Kate y de William, ¿no? Esos delincuentes utilizaron ese camión robado para derribar una verja de seguridad y posteriormente se marcharon en un quad y una camioneta que se habían llevado de un granero en Shaw Farm. Y los príncipes de Gales suman así otro nuevo elemento a este Annus Horribilis, que parece que se está acabando, pero le faltaba la guinda del pastel, por supuesto. No sabemos si por el momento no había trascendido esta información por alguna esa ley que hay, ¿no?, en el Reino Unido con el tema de los medios de comunicación, de no publicar hasta que realmente quieran sacar la exclusiva desde el entorno de la realeza. Y un mes después tenemos esta noticia. Esa verja a la que estaba haciendo alusión es la más cercana a Adelaide Cottage, que suele ser utilizada por la familia real británica, y tras este incidente varios agentes estuvieron allí patrullando los terrenos de la finca. Se cree que los ladrones habían estado observando el castillo durante un tiempo bastante amplio para poder realizar con éxito aquel asalto. Según las fuentes que han hablado con varios diarios de Reino Unido, el asalto se produjo un domingo por la noche en una semana escolar. Los príncipes de Gales se encontraban con sus hijos en Adelaide Cottage, muy cerca donde tenían su refugio de verano y a unos minutos de donde se produjo aquel asalto. Y es que el rey Carlos III estaba bastante recuperado del cáncer que padece, según las últimas informaciones, y es que él se encontraba en Escocia en ese momento y la reina Camila en la India. Ese mismo medio también recogía que el testimonio de un portavoz de la policía de Tynes Valley, en el que manifestaba que alrededor de las 11:45 de ese domingo 13 de octubre habían recibido un informe de robo en una propiedad de un terreno de Crown Estate, cerca de la A308 en Windsor. Los delincuentes entraron en una granja mencionada y se fugaron en una camioneta Isuzu negra y también en un quad rojo. Por el momento sabemos que no hay, y también de la de Carlos III y de otras cuestiones de relevancia, y obviamente también la figura de Lady Di, que siempre ha estado en la sombra de la Casa Real Británica. Hay que recordar que los príncipes de Gales se mudaron al Palacio de Kensington a Adelaide Cottage, que está ubicado dentro del denominado Gran Parque de Windsor en verano del 2022. Porque deseaban estar en una propiedad que no quisiera grandes reformas ni medidas de seguridad adicionales, y también hay que señalar que Harry y Meghan Markle se habían gastado casi 3 millones de euros en reformar a su gusto aquella cercana villa en Frogmore Cottage, un dinero que
poco a poco parece que están devolviendo por lo que se dice. Y en cuanto a la propiedad donde viven los príncipes de Gales, hay que señalar que fue construida en el 1831 como refugio de la mujer de Guillermo IV. La reina Adelaida de Sajonia era también uno de los lugares favoritos de la recordada y controvertida princesa Margarita, hermana de la difunta reina Isabel II, y allí se reunía con su amante Peter Townsend. Una historia de amor escandalosa para aquella época. Es importante destacar que esa propiedad sigue conservando algunos elementos arquitectónicos originales, como una chimenea greco-egipcia de mármol y un dormitorio con un techo abovedado, ornamentado con delfines dorados y adornos de cuerda reutilizados del yate real Royal George. Por último, conviene señalar que la procesión hacia el castillo de Windsor para el funeral de la reina Isabel II también partía precisamente de la puerta de Shaw Farm, que tras este reciente asalto parece que ha sido reemplazada. Unas informaciones que salían justo después de este gran robo, la gente hablaba de crimen, que había habido un crimen en Palacio. Por el momento podemos decir que ha sido un gran robo o un intento de robo de ciertos vehículos en esa granja, cosa que parece bastante extraña según las informaciones que se están dando, y es que todo lo que rodea a la Casa Real Británica no es para menos, entra en una especulación brutal, y todo después de lo que se había filtrado, ¿no? en estos últimos meses. Kate Middleton, que la gente no se creía prácticamente nada de lo que estaba saliendo, y obviamente aquí estamos hablando de un asalto para conseguir unidos en un evento de carácter financiero. También el robo de esos vehículos parece que no era nada grave comparado con un intento de un trastornado de acabar con la reina Isabel II el día de Navidad del año 2021, llamado Jaswant Singh Chahal. Trepó todos los muros del castillo y ya en el recinto deambulaba enmascarado con una ballesta, diciendo: ¿puedo ayudarte, amigo?, le preguntaba un policía, y él decía: sí, quiero acabar con la reina. También hubo otro en julio del año 1982, Michael Fagan, que había bebido mucho esa noche. Este hombre logró penetrar en el castillo de Buckingham y acabó en el dormitorio de la reina Isabel, quien, según el relato de este intruso, salió de la cama y le dijo: espere un momento que voy a buscar a alguien. Y también, bueno, hubo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con la princesa Ana recordamos también una anécdota brutal, unas personas que querían acabar con su vida, y siempre hay muchísima seguridad en torno a la Casa Real Británica y a los miembros más importantes de la misma. Por eso es bastante extraña que este incidente, que no produjo una alarma de seguridad como se había dado en otros casos en el pasado, y que se filtre esta noticia pues más de un mes después. Es bastante extraño esto, el tema de ladrones enmascarados, que no se sepa absolutamente nada de quiénes son, un mes después salga la noticia. No sé qué pensáis de todo esto, pero una noticia bastante enrarecida y que a muchos ha impactado. Sabemos también que Kate Middleton ha aparecido recientemente en el Remembrance Day, o el Día del Recuerdo. Sin embargo, lejos de su apariencia impoluta, mucha gente decía que se la veía con una imagen en la que se mostraba claramente que la princesa estaba algo cansada. Mucho, decían algunos. Por lo que, si esa aparición había generado una ola de esperanza entre los británicos, habían pasado al instante en el que Kate volvería a retomar su agenda habitual. También había despertado cierto nerviosismo, hay que decirlo, al ver esas imágenes. Y es que desde que ella misma había confirmado mediante aquel emocionante vídeo en redes que padecía cáncer, muchas han sido las informaciones y los rumores acerca de su estado de salud. Y tras unos meses alejada del foco mediático, reaparecía para la celebración del cumpleaños de Carlos III, una de las fechas más importantes para la familia real británica, y que obviamente luego, después de esta fecha, un mes después, aparecía nuevamente en Wimbledon, algo que dejaba pues un poco la puerta cerrada a todo tipo de especulaciones, un evento en el que se la veía bien, radiante, que tuvo una ovación, que tenía ese vestido que le daba un color a su cara increíble, ese vestido morado, y que justo salían muchos vídeos con Djokovic y con Alcaraz en esa final de Wimbledon. Esa final, pues, en la que salía Kate Middleton, prácticamente podemos llegar a decir que había cerrado todo tipo de especulaciones. Pero claro, ahora volvemos nuevamente a este Remember Day.
en el que habíamos visto ese comunicado, y es que hay que decir que Kate se encuentra bajo tratamiento aún y supervisión médica. Sin embargo, parece que con el final del 2024 la princesa irá retomando poco a poco su rutina. Y fíjate que este año ha habido muchísimos comunicados de la Casa Real Británica. Obviamente algunos habrán sido para Carlos III, pero la mayoría eran para la princesa de Gales, Kate Middleton. En cuanto al caso Kate Middleton, hubo muchísimas teorías de todo tipo de lo que le podía haber pasado. Una de ellas había sido un supuesto accidente. Volvíamos un poco a las teorías en torno a Lady Diana, lo que le había pasado esa noche en París. Ahora comentaremos algunas de estas cosas, pero también hoy quería hacer hincapié en varias noticias que habían salido en su momento, como habíamos recopilado en un vídeo en el que hablábamos de los crímenes del palacio, que creo que os gustó bastante también ese vídeo. Y ahora quería recopilar unas ciertas noticias en torno también a la realeza, con Camila, con Carlos, por supuesto con Kate y con Diana. Y es que hubo un momento en el cual pues había muchas teorías de lo que le había pasado a Catherine. Y una de ellas es que habría sufrido un doloroso accidente y que por eso no podrían mostrarla. Que había como un accidente que no podía mostrarse en cámara y por eso manipularon esas fotos y esos vídeos en los que habíamos visto en la granja, etcétera, que ya comentamos en muchísimas otras ocasiones. De hecho, se hizo muy viral una noticia de un periódico que hablaba de que la madre de Catherine había sido ingresada tras un accidente de coche y que había habido una reacción brutal de palacio. Esto lo vimos hace unos meses, era una tragedia familiar, decían, etcétera, pero realmente esto fue algo que no se confirmó ni mucho menos. Y de hecho resultó ser falsa la noticia, o sea, nadie lo confirmó, no hubo ningún medio, saltó en varios medios que no eran ciertos del todo o que solían poner noticias fake, por lo que podemos llegar a comprobar, y eso se quedó ahí, esa información de que la madre había sufrido un accidente. De hecho, la noticia estaba muy bien redactada y colaron ese fake de una forma brutal. Lo que está pasando en este año 2024 con la monarquía británica no había pasado nunca. Y es que el tema Catherine Middleton, por un lado, también Carlos III y lo que está ocurriendo en torno a los miembros de alto rango, sin Harry y Meghan, por supuesto, está siendo algo tremendamente impactante para los seguidores de la realeza. Pero ya hace unos años ha habido diferentes cosas sin precedentes que la monarquía británica hizo, por ejemplo, tras la muerte de Diana. Nos acordamos de aquel mensaje televisado de Isabel II, que había demorado 5 días, pero sí, la reina Isabel decidió finalmente en aquel momento realizar un discurso televisado tras las críticas por no haber hecho públicas muestras de luto tras la muerte de Diana. Harry, come to terms with the devastating loss that they and the rest of us have suffered. No one who knew Diana will ever forget her. Millions of others who never met her. Al margen de los mensajes de Navidad, la reina solo había hablado una vez en televisión, había sido en el 1991 con motivo de la Guerra del Golfo, y esta vez sí que había sido transmitido ese discurso en vivo en 45 años de reinado, por ejemplo. Pero luego también teníamos ese discurso por las críticas y demás tras la muerte de Lady Diana y que será recordado por los años de los años. También otra cosa, la bandera británica en palacio a media asta, esa Union Jack que todos sabemos que ondeaba a media asta en el palacio, el estandarte real sobre el ataúd de Diana, muchos no nos acordamos de lo mismo, y por supuesto ese recorrido a pie junto al ataúd de sus hijos, también su exmarido y evidentemente el príncipe Carlos en aquel momento. Ese recorrido de los hijos detrás del ataúd fue tremendo. Son una de las fotos más icónicas de la historia de la monarquía británica reciente, vamos a llegar a decir, que esto fue especialmente discutido. La conveniencia o no de que sus hijos de 12 y 15 años participaran en aquel acto en el que se mostraban cabizbajos durante absolutamente todo el trayecto. Es un vídeo que da escalofríos prácticamente. Fue una de las cosas más duras que había hecho nunca, decía Harry, ¿no?
El duque de Cambridge también decía en aquel momento que quién recuerda usar ese flequillo como una manta de seguridad durante aquel largo y solitario paseo. El hermano de la princesa Diana desvelaba: me mintieron en aquella entrevista y aquel documental diciendo sentía que si miraba al suelo con el pelo sobre mi cara nadie podría verme. Esto contaba en el documental de la BBC Diana Seven Days, que no fue una decisión sencilla y fue algo así como el fruto de una conversación familiar. Habría que mantener un equilibrio entre el deber y la familia y eso es lo que hicimos. Su hermano menor también declaraba a Newsweek, por ejemplo, que caminar detrás del ataúd de su madre era algo que no se le debía pedir a ningún niño. Afirmaba que en el mismo documental no tenían una opinión sobre si participar fuera correcto o no, pero que mirando atrás estaba satisfecho de haberlo hecho. The funeral procession marches on, with Prince Charles, Prince Harry, Charles Spencer, Di's brother, Prince William, and Prince Philip behind. It was Harry and William's special request to walk behind their mother's casket as it pushed on towards the Abbey. What courage. Quería comentar por aquí también, ahora pasando también a otro tema y en sintonía un poco con esto, y es que Camilla Parker Bowles también estuvo a punto de perder la vida durante un vuelo en helicóptero. Sí es verdad que esto no se recuerda mucho, pero fueron una de las noticias muy impactantes sobre la actual esposa y reina consorte, en este caso esposa del príncipe Carlos, que fue conocida en 3 ocasiones diferentes, y la primera cuando era la joven Camilla Shand, novia del debutante príncipe Carlos con tan solo 23 años, la segunda cuando contrajo matrimonio con Andrew Parker Bowles, fue Camilla Parker Bowles durante 30 años y aún se le sigue recordando así, por supuesto, y más tarde amante del príncipe Carlos, la tercera en discordia, menospreciada por el pueblo británico y que ahora tiene un lavado de cara brutal. Y por último, o sea, la tercera y última, la duquesa de Cornualles, cuando la pareja conseguía la bendición de la reina Isabel II y la sociedad, y así dieron el sí quiero. Aunque ahora evidentemente ella es la reina, y es algo que mucha gente ni se hubiese llegado a imaginar. Pero aún así, en el año 2005, Camila dejó de ser la eterna amante de Carlos para convertirse en su segunda esposa. La boda se desarrolló sin un excesivo esplendor y algunos analistas llegaron a afirmar que la monarquía inglesa se avergonzaba, entre comillas, de este enlace que suponía la culminación de una historia de amor de más de 35 años, que con el paso del tiempo Camila parece que sí se ha ganado gran parte del pueblo británico. Pero aún así tenemos que comentar que varios diarios británicos pudieron acceder a unos informes de la junta de Air Prox que revelaban que hacía varios años atrás la duquesa habría sufrido un aparatoso accidente a bordo de un helicóptero que casi acaba con su vida y la de su piloto. Un terrible suceso que sucedía el 25 de julio del año 2018, cuando Camila volvía a su vivienda en Wiltshire después de asistir junto a su marido en el show de las flores de Sandringham. Según cuentan estos diarios, hasta en 2 ocasiones el piloto tuvo que cambiar su rumbo en escasos segundos porque el helicóptero podría llegar a colisionar, porque el helicóptero estaba a punto de colisionar contra 2 aviones que se cruzaron en su camino. Un riesgo muy alto que se podían leer en dichos informes. En la primera ocasión, el piloto del avión se había distraído con los pasajeros en la parte de atrás. Y en segunda ocasión decían que casi podían haber chocado. Esto es lo que se decía en aquel momento en los medios británicos. Salió en muchísimos lugares sobre el año 2019, si no me equivoco, que salieron estas noticias y que ahora también veremos parte de la misma, de algunos reportajes que se habían hecho en su momento, pero los titulares eran tremendos. Camilla Parker estuvo a punto de perder la vida en el año 2018. Sí, es cierto que siguiendo con Carlos y Camila, en este caso, The Crown representaba una de las muertes más dolorosas para el príncipe Carlos en aquel momento. En el año 1900, The Crown pues relatan un poco esta muerte y parece ser que la viuda de Hugh Lindsay pues criticó mucho a The Crown por hacer, ¿no? Por retratar lo que sería toda esta forma, ¿no?
Sí, es verdad que ha habido innumerables especulaciones que han surgido, que la familia real británica permanece en silencio y a pesar de que han dejado caer algún guiño en desaprobación hacia la serie The Crown tan famosa, no se pronunciaron al respecto. Pero esto no ha sido el caso para la familia del difunto comandante Hugh Lindsay, que era un ex escudero de Isabel II e íntimo amigo de Carlos III y del príncipe Andrés, diciendo esta mujer que estaba muy molesta por The Crown y que temía que la gente lo viese. Le escribía al equipo pidiéndoles que no lo hicieran. Supongo que los miembros de la familia real tienen que sonreír y soportarlo, pero para mí es una tragedia muy privada. Esto contaba a varios medios de comunicación del Reino Unido que narraban un poco en ese penúltimo capítulo de la serie que había sido el detonante que había causado. Cuando ocurrió todo esto, Sarah Lindsay se encontraba embarazada de 7 meses de su hija Alice Rose Lindsay, que nació el 14 de mayo de ese mismo año, y su padrino era el príncipe Carlos. Es aquí cuando desvela, ¿no?, que la serie recuerda esta terrible tragedia para la familia, que les habían rogado que no hicieran justo ese episodio sobre su marido, pero que fue 83 y fue oficialmente nombrado escudero de la reina Isabel II. Tenía ese título real e incluso estaba para servir en el palacio de Buckingham por árboles. Esto afortunadamente le dio tiempo suficiente para ponerse a cubierto, pero Lindsay y Tonkinson se encontraban esquiando y fueron inmediatamente sepultados por la nieve. Cuando acabó la avalancha, el príncipe y los demás corrieron en busca de sus amigos, los desenterraron con sus propias manos. Le dio reanimación cardiopulmonar boca a boca a Tonkinson mientras esperaban a que llegaran los paramédicos. Esto cuenta la viuda de Lindsay. A pesar de que Tonkinson tuvo graves lesiones en las piernas, sí que logró sobrevivir, pero el señor Lindsay sí falleció en aquel momento, sepultado por la nieve. Según la biografía del año 92 de la difunta princesa Diana Einher, Diana en sus propias palabras decía que la madre de Guillermo de Cambridge describía a Lindsay con mucho afecto. Qué buena persona era. De todas las personas que fueron, nunca debió haber sido él. Esto decía Lady Diana en aquel momento, ¿no? Al día siguiente, el 12 de marzo, Lady Di y Carlos estaban muy preocupados por la viuda, Lindsay, y dijo: Sara vino a quedarse conmigo en casa y lloró desde el amanecer hasta el anochecer. Cada vez que aparecía el nombre de su marido llorábamos juntas. Fue muy triste. 3 meses después de esta muerte de su marido, dio a luz a su hija Alice y en una entrevista en el año 2008, la viuda Lindsay expresaba su agradecimiento al príncipe Carlos y lo mucho que echaba de menos a Diana, diciendo que la princesa era fantástica, que solía llamarla todos los domingos por la noche y que era una amiga muy querida. En un documental emitido en el 94, también Carlos III recordó cuando el hielo cayó sobre el grupo, diciendo: lo siguiente que escuché fue la voz de Bruno, que era como un Spritzer o un guía instructor de esquí, que iba con ellos, gritando: ¡salta, salta! Este vasto y rugiente montículo de nieve en grandes bloques se derrumbó a nuestro alrededor. Nunca había visto algo tan... El penúltimo capítulo de la temporada 4, pues sí que sale un momento en el cual, como estamos contando antes, Camilla Parker sí tuvo un momento en el cual pudo haber perdido la vida en ese helicóptero y demás, pero el príncipe Carlos por aquel momento también pudo haber perdido la vida y actualmente no hubiésemos tenido al rey Carlos. Finalmente, y gracias a Dios, esto no ocurrió para él, pero tristemente sí ocurrió para su gran amigo. And the part played by Prince Charles. He was helping in each case. Before we came, he helped to dig her out with his own hands, and he was very controlled, and he talked to the lady. Do you think that he actually saved her life by digging her out? It's that way. All people were wearing these instruments, this signal instrument that you can find the other person. And they were so fast, they digged her out in a few minutes, and I would say they saved her life. También hablando de The Crown, ya que estamos, y sé que muchos de vosotros que me veis habéis visto esta serie, pues hay un capítulo que sería como el primer capítulo de la segunda parte de la 6ª temporada de The Crown en Netflix, que recoge una acalorada discusión entre el actual soberano y su primogénito, diciendo: Diana tendría que estar aquí con nosotros y si no está aquí es por tu culpa.
le hiciste sufrir por amar a otra persona. Estas eran las durísimas frases que supuestamente el príncipe Guillermo sentenciaba a su padre, el actual rey Carlos. Sucedía en uno de los salones del Palacio de Buckingham, según la serie de Netflix, que marcaba un antes y un después en la imagen de la familia Windsor. Esto hay que remarcarlo. Y es un episodio llamado El fenómeno Guillermo, de un drama ficcionado, evidentemente, que hay partes de la serie que no corresponden exactamente con la realidad, pero hay otras que sí y que ficcionan lo que ha pasado en la vida de la monarquía, y en este caso de Isabel II, de Felipe de Edimburgo, por supuesto, pero también, obviamente, en la actual monarquía, ¿no? Hasta hace tan solo unos años, con Kate Middleton, con William, Carlos III, etc. Se decían frases también como: mi responsabilidad como mamá acabó mucho antes de que llegara a París. Esto respondía Carlos diciendo: ese accidente no fue de ninguna manera por mi culpa. Solo sugerirlo es muy indignante. Me ofende esa acusación. No fue culpa mía. Siempre le dije que necesitaba ir con guardaespaldas, tenía que ir con protección. Esto concluía Carlos III en la serie ficcionada, y a lo mejor, según fuentes de Palacio, pudo haber llegado a decir en algún momento que hubo algún tipo de discusión entre padre e hijo que tomaban un cariz bastante importante, ¿no? En este caso, una discusión sobre sus propios egos. Y que de hecho siempre se dice que entre William y Carlos siempre hubo como mucha rivalidad, y sobre todo ahora que hablan de Palacio de Kensington, Palacio de Buckingham, y que aquí había como muchas presiones, esa guerra de los palacios de la cual hablábamos en otros vídeos. Y sí es cierto, ¿no? En el final de The Crown, por ejemplo, ponen en foco fundamentalmente a dos personajes: la reina Isabel II, reinante en aquel contexto, y el príncipe William, la persona llamada a ser rey, evidentemente ahora, en estos instantes, ¿no? Me parece muy muy curioso también otra noticia que justo he encontrado mientras hacía un poco de hincapié en esta serie de The Crown y demás, y hay una noticia que involucraba al príncipe William y a Kate Middleton, que al parecer una motocicleta en el año 2018, si no me equivoco, una moto de ellos había atropellado de gravedad a una mujer de unos 80 años. Esto fue una noticia que no volvió a salir mucho, pero sí fue un suceso bastante trágico para ellos, ya que en aquel momento los duques de Cambridge habían externado una preocupación bastante grande por una mujer que estaba internada de gravedad tras haberla atropellado ellos mismos con un convoy. Al parecer, ese incidente ocurría cuando los miembros de la familia real se dirigían al servicio de la Orden de la Jarretera en Windsor. Esto había informado incluso Scotland Yard, sabemos que es la Policía Metropolitana de Londres, diciendo que una motocicleta había atropellado a Irene Mayor, así se llamaba esta mujer de unos 80 años, que había sido trasladada de gravedad a un hospital de la zona. Esto lo comentaba Hello Magazine, que el Palacio de Kensington había comunicado que el duque y la duquesa de Cambridge en aquel momento estaban profundamente preocupados y entristecidos al enterarse de ese accidente el lunes por la tarde. Sí es cierto que los medios del Reino Unido decían como que Kate y William habían atropellado a esta señora, aunque eso no era del todo cierto. Básicamente, el periódico inglés The Sun decía que Irene Mayor salía proyectada después de que la motocicleta la golpeara y que había llegado al hospital en ambulancia con una pelvis rota y otras lesiones muy muy serias. Y hasta ahí se dio la información de esta señora. De hecho, no hubo prácticamente nada más de la misma. Realmente William y Kate me parece que ni siquiera iban en ese convoy que atropelló a esta señora, aunque los medios en aquel momento sí lo decían. Fue unos comentarios bastante impactantes y que habían dejado a esta señora bastante mal. Por suerte no falleció, si es lo que preguntáis, pero sí que hubo ciertas noticias que mucha gente estaba reclamando en aquel momento. Suscribiros al canal si queréis que siga trayendo todo este tipo de cosas, de recopilaciones y demás de la realeza, y por supuesto de noticias que vayan saliendo sobre el tema Kate y otros temas de los royal más importantes en este caso. No olvidéis el like, suscribiros al canal y nos vemos mañana con un nuevo vídeo.